Bienvenidos nuevamente a otra serie de Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Walter Ocampo, químico de la Universidad Nacional de Colombia, es divulgador científico y presidente de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA. Esta actividad de divulgación científica se hace en colaboración con la Oficina de Divulgación Científica y de Divulgación en Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y también en colaboración y con el apoyo de ACDA, que es precisamente este grupo que dirige Walter Ocampo, nuestro invitado del día de hoy. Así que, Walter, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos con la presentación. El día de hoy vamos a hablar de Plutón, justamente porque Plutón está cumpliendo 90 años de su descubrimiento en 1930. Entonces, para hablar de la historia de Plutón tenemos que remontarnos hacia el siglo XVIII, cuando se conocían solamente los 6 planetas del sistema solar y todavía solo conocíamos hasta Saturno. Por aquella época, este par de astrónomos, Johann Titius y Johann Bode, postularon una ley que hoy en día se conoce como la ley de Titius-Bode, en la cual simplemente con una serie una serie matemática calculaban las distancias de los planetas. Pues no era solamente una serie de matemáticas, ellos eran astrónomos, pero de alguna forma los planetas estaban relacionados y ahí podemos ver, digamos, que si tomaban esa serie, Mercurio estaba a 0.4 unidades astronómicas, Venus a 0.7, la Tierra 1, etcétera. Y eso les mostraba que entre las órbitas de Marte y Júpiter debía existir un planeta que no conocían a 2.8. Y después de Saturno debía haber algo a 19 unidades astronómicas que tampoco sabían. Entonces, este fue un aliciente para que los astrónomos buscaran planetas. Sin embargo, en 1781, William Herschel, haciendo catálogos de estrellas, que era lo que más hacía él, encontró un cuerpo que él creyó inicialmente que era un cometa, pero de esta forma descubrió Urano, que justamente estaba a las 19 unidades astronómicas que predecía la ley de Titius-Bode, que lo podemos ver acá. Sin embargo, seguía quedando la interrogante de los 2.8. Pero el descubrimiento de Urano todavía creó más expectativa sobre la búsqueda de planetas. Entonces, en 1801, para buscar ese planeta entre las órbitas de Marte y Júpiter, un astrónomo alemán, Joseph Lalande, recomendó la búsqueda y un astrónomo alemán, el alemán era von Zach, creó un grupo de astrónomos que se llamó la Policía Celeste para buscar este planeta. Y curiosamente lo encontró alguien que todavía no había sido parte de esta Policía Celeste. Creo que la carta de invitación le llegó unos días después, a Giuseppe Piazzi, que en Palermo, en Sicilia, descubrió el 1 de enero de 1801 a Ceres, que en ese momento se vino a constituir como ese planeta que estaba un poco extraviado. Sin embargo, muy rápidamente empezaron a encontrar más planetas en ese momento, Pallas en 1802, Juno en 1804, Vesta en 1807, y muy pronto se dieron cuenta que realmente lo que estaban descubriendo no eran planetas, sino una serie de cuerpos que estaban justamente allí entre las órbitas de Marte y Júpiter, y que luego, desde 1850 más o menos, 50 años después, ya se empezaron a constituir en el cinturón de asteroides. La historia sigue y de alguna forma el descubrimiento de Urano hizo que unos cuantos años después, cuando empezaron a estudiar sus elementos orbitales, encontraron que Urano tenía lo que se llaman perturbaciones gravitacionales, o sea, no coincide exactamente la posición en que lo predecían con lo que medían en el cielo. Y dos astrónomos, John Couch-Adams, inglés, y Urbain Le Verrier, francés, predijeron que lo que le pasaba a Urano es que debía haber otro planeta más allá que lo alteraba gravitacionalmente, y sus cálculos fueron tan buenos que incluso predijeron dónde buscar ese planeta. Y fue otro astrónomo, Johann Gottfried Galle, alemán, quien el 23 de septiembre de 1846, curiosamente un día después de recibir la carta de Le Verrier donde le decía dónde buscarlo, encontró a Neptuno. Y realmente, volviendo a lo de la ley de Titius-Bode, Neptuno ya se alejaba de esa ley,
simplemente porque la ley realmente, aunque es válida, incluso hoy en día la usan para distancias de planetas extrasolares, tenía algunos factores más que no se habían sido tenidos en cuenta. Cuando se descubrió Neptuno, se empezó a ver que Neptuno no explicaba del todo las anomalías gravitacionales de Urano, y entonces surgió la idea de que podía haber otro planeta adicional más allá. Y fue astrónomo, un astrónomo norteamericano, Percival Lowell, un rico de Boston, que con su plata construyó un observatorio en Flagstaff, Arizona, que hoy en día lleva su nombre, en 1894, y que es sobre todo conocido porque él fue el que postuló los canales en Marte al observarlos por su telescopio, que después se vio que realmente fue más la imaginación que él le puso que el hecho de que sí existieran esos canales, pero pasó a la historia más que todo por eso. Sin embargo, él fue la persona que empezó la búsqueda de lo que él llamó el planeta X, o sea, el planeta que podía existir más allá de Neptuno, y trabajó en eso arduamente de 1906 hasta 1916, cuando infortunadamente murió sin haber podido encontrar este planeta. Su trabajo, pues todas sus predicciones y demás quedaron ahí. El observatorio estuvo inactivo desde el 16 hasta el 27, entre otras cosas porque la viuda de Lowell montó una demanda y afortunadamente la ganó el observatorio, y en 1927 volvió a iniciar labores. Ahí aparece la figura de Clyde Tombaugh. Era un muchacho joven en ese momento, tenía solamente 23 años y era constructor de telescopios, era un granjero sencillamente, y hacía dibujos muy buenos de Júpiter y de Saturno, de Marte, y envió esos dibujos al observatorio Lowell. Les gustaron tanto que lo contrataron en 1929 y le entregaron el trabajo que había venido adelantando Lowell, y él, un año después, con el trabajo de Percival Lowell, descubre Plutón. Realmente el descubrimiento fue afortunado porque tenía muy buenos elementos, el telescopio del que podemos ver en esta diapositiva, y que se llamaba un comparador de destellos, que simplemente era una máquina en la cual él podía poner dos placas fotográficas que tomara en diferentes días, y podía ver con este aparato que él comparaba una con otra, si algún punto en esas placas tenía un movimiento, lo cual revelaría que había ahí un planeta. Y estas fueron las placas que tomó el 23 de enero de 1930, y el 29 de enero, se han espaciadas 6 días, y aquí podemos ver donde ustedes ven ese punto indicado por la flechita, que ese punto se le movió, digamos, sobre ese fondo de estrellas, y eso le hizo ver que allí estaba posiblemente el planeta que estaba buscando. Hizo otra serie de correcciones, y un mes después, en marzo 14 de 1930, o sea, hace ya 90 años, se anunció el descubrimiento de Plutón. Como ustedes ven en los encabezados de los periódicos, decía: un noveno planeta más grande que la Tierra encontrado. Vamos a ver que eso después no era un planeta realmente tan grande. Se planteó ponerle un nombre al planeta, para lo cual el observatorio Lowell abrió un concurso, y esta niña inglesa, Venetia Burney, que su abuelo trabajaba en la biblioteca de Oxford y de alguna forma era amiga de un astrónomo que supo del concurso, ella sugirió el nombre de Plutón, y el 24 de marzo de 1930 se escogió entre diferentes nombres, entre ellos Minerva, Cronos, incluso la viuda de Lowell propuso que se llamara Percival, y el 1 de mayo de 1930 se tomó el nombre sugerido por esta niña como Plutón. Ese es además el logotipo de Plutón, que también son las iniciales de Percival Lowell. Bueno, desde el comienzo, Plutón fue un planeta que, digamos, se salía un poco de las reglas que ya conocíamos de los otros planetas. Tenía una órbita inclinada. Todos los planetas, los otros 8 planetas, están prácticamente sobre el mismo plano, que se denomina el plano de la eclíptica. Plutón estaba a 17.2 grados inclinados. Por otro lado, tenía una órbita muy excéntrica, o sea, muy alargada, que hacía que una vuelta alrededor del Sol tomara 248 años,
pero además eso hacía que cuando estaba cerca o cuando está cerca al Sol en su perihelio está solamente a 29, casi 30 unidades astronómicas, pero cuando está en su afelio, en la parte más alejada, está a 48, o sea, las diferencias entre afelio y perihelio son supremamente marcadas. Aquí podemos ver la órbita inclinada de Plutón, que en algún momento cruza la órbita de Neptuno, e incluso hay un momento en el cual Plutón está, cuando está cerca a su perihelio, está más cerca al Sol que Neptuno. Y eso fue lo que sucedió justamente entre 1979 y 1989, cuando Plutón estuvo más cerca al Sol que Neptuno. Y justamente esa era la mejor época, el perihelio fue en el 89, para estudiarlo. Como les dije al comienzo, pues Percival Lowell había dicho que podía tener hasta 7 o más masas de la Tierra. Luego, un año después, cuando ya se empezó a estudiar, se vio que no era tan grande, que tenía solo una masa de la Tierra. En ese momento se calculó eso y fue bajando. Gerald Kuiper, un astrónomo norteamericano, le bajó 10 veces más. Luego, por estudios de albedo en el 76, se bajó otras 10 hasta un centésimo. Cuando se descubrió la luna principal de Plutón, Caronte, en el 78, que con una luna era mucho más fácil hacer las medidas de masa, bajó a un 650º, y luego se han refinado esos cálculos, pero simplemente les mostraba esta tabla para mostrar que Plutón estaba muy lejos de ser el planeta de 7 o 9 masas de la Tierra que postuló Percival Lowell, y que realmente era un planeta muy pequeño. Un planeta muy pequeño que además no explicaba las anomalías de Urano. En 1978, desde el Observatorio Naval de los Estados Unidos, este astrónomo James Christie, tomando placas de Plutón, encontró que Plutón mostraba, como lo ves en esa foto, como una protuberancia, y esa protuberancia se movía con un periodo de 6 días, de lo cual dedujo que era una luna. Aquí están las fotos donde se puede ver como el chichón que mostraba en las placas fotográficas de esa época de Plutón, y descubrió a Caronte, una luna bastante grande que está a 19.000 kilómetros de Plutón, y que aquí podemos ver que realmente constituyen más o menos lo que se podría denominar un planeta binario, porque realmente giran los dos alrededor de un centro común de masa, y como les digo, sus masas son relativamente, están en la misma escala de magnitud. Tanto Plutón como Caronte son planetas, pues podemos verlo aquí, comparativamente aún más pequeños que nuestra propia Luna, y aquí podemos ver que cabrían en el mapa de los Estados Unidos. Eso para mostrar que desde el comienzo ya Plutón, además de las características que vimos anteriormente, era un planeta muy pequeño, que, como les digo, no explicaba las anomalías en Urano, que fue la motivación para buscarlo por parte de Lowell. Luego, muchos años después, se encontró que había mediciones que estaban mal hechas y que realmente no se necesitaba ningún otro planeta para explicar esas anomalías. Una cosa afortunada que ocurrió en la década de los 80 fue que la posición de Plutón y Caronte hacía que hubiera eclipses mutuos entre los dos, entre 1985 y 1990, y esa es una representación artística de esos eclipses, y eso fue aprovechado por los astrónomos para tomar curvas de luz de estos dos planetas, y mirar, pues esos estudios revelaron mucho de las características físicas de los planetas. Entonces, desde entonces se postuló que estos planetas debían tener un interior rocoso y una superficie que deberían tener hielo, de agua, y exteriormente Plutón parecía presentar más compuestos orgánicos del tipo metano, monóxido de carbono, nitrógeno, que lo hacían un poco más rosáceo, mientras que Caronte parecía estar cubierto más por hielo de agua, que lo hacía un poco más grisáceo. Y esta es una representación artística de este planeta doble. Vamos a ver cuando veamos al final de esta conferencia las fotos de la misión Nuevos Horizontes, que realmente no estaban tan equivocados los astrónomos de la década de los 80s y 90 prediciendo esto. Aquí tenemos es decir, algo que se tomó desde Tierra del sistema Plutón-Caronte, que no dejaba ni siquiera resolver los dos cuerpos, y luego ya cuando se tuvo
el telescopio espacial Hubble ya podemos ver una foto de los dos cuerpos, pues ya separados por la resolución de la foto. Y esta es simplemente la misma foto que veíamos antes. Luego, en el 2005, igual con el telescopio espacial Hubble, se encontraron otros puntos de luz alrededor de Plutón, que luego los estudios mostraron que esos candidatos a satélites realmente eran dos nuevos satélites de Plutón que se vinieron a constituir en Nix y Hydra. Todos estos cuerpos siguen, Plutón es el dios del inframundo, todos estos cuerpos están con nombres relacionados con esta mitología del inframundo. En el 2012, también con el telescopio espacial Hubble, se descubrieron tres nuevas lunas, Hydra, Estigia y Cerberus, también relacionados con lo mismo. Y finalmente está Plutón constituido, a pesar de ser un planeta tan pequeño, por el planeta y 5 lunas a su alrededor. Y esta es una representación artística de esas lunas de Plutón. Luego hay otra historia que comienza en 1992 con este par de astrónomos, David Jewitt y su alumna Jane Lu, desde el observatorio Mauna Kea en Hawái, buscando cuerpos en esta zona del sistema solar y utilizando técnicas muy similares a las que había utilizado Tombaugh para encontrar a Plutón. Encontraron un cuerpo en esa misma zona del sistema solar que en aquel momento lo llamaron 1992 QB1. Bueno, luego tuvo un nombre que en este momento se me escapa. Lo importante de esta historia es que a medida que pasó el tiempo, de finales de los 90, se empezaron a encontrar muchos más cuerpos en esta zona que ocupaba Plutón, más o menos a una distancia de 40 unidades astronómicas, y vio que lo que había allí realmente no eran otros planetas, sino era una serie de cuerpos helados de diferentes tamaños que se vino a constituir en lo que hoy en día conocemos como el cinturón de Kuiper. Gerald Kuiper había sido un astrónomo de los años 50 que había predicho, bueno, no solamente él, sino otros astrónomos, que los cometas de periodo corto debían venir de una zona más allá de Neptuno, en la cual debía haber una gran cantidad de cuerpos helados, y cuando se empezaron a descubrir esos cuerpos, les dieron el nombre de cuerpos Kuiper, y al cinturón, el cinturón de Kuiper. Muy pronto se empezaron a descubrir, como les digo, cada vez más o menos hacia el año 2000 había descubierto unos 500, hoy creo que suben de 2000, pero lo interesante desde el punto de vista de Plutón, o lo interesante, digamos, lo interesante pero grave para Plutón, fue que cada vez se fueron descubriendo cuerpos cada vez más grandes. Por ejemplo, tenemos este 2001 KX76, que tenía, creo que como casi la mitad de la masa de Plutón, Carón, Barún, etcétera. Además, estos cuerpos tenían órbitas muy similares a las de Plutón, compartían su mismo espacio de alguna forma. Entonces empezaron a constituir una serie de cuerpos que se empezó a postular que podían ser planetas muy parecidos a Plutón. La historia o las cosas se complicaron para Plutón cuando en el 2005 se confirmó la existencia de un planeta llamado Eris, que además de que era más grande que Plutón, tenía una luna llamada Disnomia. Entonces, ya teniendo un planeta más grande que Plutón, era muy difícil decir o todos eran planetas o todos eran cuerpos, objetos Kuiper, pero no podía ser que Plutón fuera el especial dentro de este grupo de cuerpos. Y eso fue lo que hizo que Plutón tuviera que salir de la familia, aunque realmente, siempre digo yo, no fue que lo expulsaran de la familia, no fue que dejara de ser planeta, sino que fue clasificado como un planeta diferente, como un planeta enano. O sea, no lo echaron de la casa, sino lo mandaron a un cuarto aparte. Y realmente lo que hizo la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en el 2006 fue redefinir qué era un planeta verdadero. Entonces, los planetas verdaderos orbitan el Sol, deben tener suficiente masa para que la gravedad los haga esféricos y deben estar solos en su órbita. Los que fueron denominados desde este momento como planetas enanos cumplen las dos primeras condiciones, pero comparten la órbita con otros cuerpos. Ese era el caso de Plutón, que estaba compartiendo la órbita, volvamos acá, con todos los cuerpos Kuiper, y entonces en ese momento tanto Plutón como Eris, el planeta que había sido encontrado,
pasaron a ser parte de una nueva familia de planetas que se denominaron planetas enanos. Y Ceres, del cual ya hablamos, o sea, el mayor de los asteroides que cumplía con estas condiciones, se vino a constituir en un tercer planeta enano. Luego fueron asignados otros 2 planetas que cumplían las condiciones, que son Haumea y Makemake, y hoy en día tenemos 5 planetas enanos dentro del sistema solar, con Plutón incluido en ellos, que es indudablemente el más conocido de ellos. Bueno, aquí damos un salto grande en la historia. Luego en el 2015 ocurre una cosa definitiva para la historia de Plutón, y es la misión Nuevos Horizontes, una misión que salió en el 2006 de la Tierra, o sea, más de 10 años viajando hacia Plutón, y en el 2015 alcanza Plutón. Curiosamente, la misión, contrario a lo que alguna gente cree, no orbitó Plutón, sino que hizo lo que se llama un sobrevuelo sobre Plutón. Solo tenía unas cuantas horas para estudiar todo el sistema de Plutón y Caronte, sus lunas, etc. Sin embargo, eso cambió completamente nuestra visión de Plutón, y en esta diapositiva lo podemos ver de la imagen que teníamos, aún de las mejores imágenes que teníamos del Hubble, a las imágenes de la misión Nuevos Horizontes. El salto fue grandísimo y reveló un mundo completamente nuevo. Aquí tenemos una imagen unos días antes del acercamiento final de Plutón, que ya se ve con unas características muy, muy definidas, y de su luna Caronte, y la traigo para que vean que realmente lo que habían predicho los astrónomos de los años 90, de que Plutón, o de los 80, debía ser un poco más rosáceo y Caronte un poco más gris, realmente era así. Bueno, como no tengo mucho tiempo, lo importante de resaltar es que Plutón empezó a mostrar una serie de accidentes geográficos, de características geológicas muy importantes. Había zonas bien diferenciadas, zonas como la parte que vemos, que muchos la llamaron el corazón, vamos a ver que hoy no se llama así, que eran zonas que no tenía casi cráteres, zonas nuevas con flujos de hielo o de material del interior, que hacía que esas zonas fueran mucho geológicamente nuevas, zonas caracterizadas más oscuras, montañas, surcos, etc. Esto ya es un mapa de Plutón donde vemos esa zona, se llama Tombaugh Regio, y es una zona muy interesante porque ha mostrado que allí ocurren hoy en día también fenómenos geológicos que muestran características nuevas dentro de la geología de Plutón. Aquí vemos cosas muy interesantes, como una serie de bloques, como una serie de bloques de hielo que se cree que han surgido por fenómenos relativamente nuevos, y en la parte derecha ven una zona bastante plana donde hay una serie como de pentágonos, como de polígonos que muestran que posiblemente Plutón tiene convección dentro, y que esa convección hace que la capa de hielo adquiera, incluso que puede haber como flujos desde el interior de Plutón, o sea que Plutón, contrario a lo que se pensaba, es un planeta geológicamente vivo. Aquí podemos ver esas partes planas donde podemos ver las diferencias en el hielo, donde podemos ver los pentágonos, los polígonos que revelan actividad en Plutón, y varios de esos bloques que constituyen regiones donde han surgido también material del interior. Otra característica muy importante que ya de alguna forma se conocía era que Plutón tiene una atmósfera que está más que todo constituida por metano, y estos son estudios en el infrarrojo donde muestra la cantidad de metano en diferentes zonas en Plutón. Y esto es una foto muy bonita ya cuando la nave Nuevos Horizontes pasó de Plutón y toma una foto con el Sol detrás. Se evidencia muy claramente la atmósfera de este planeta, como les digo, constituida principalmente por metano. Obviamente la nave también estudió Caronte, que también mostró características muy interesantes, unas zonas que son más oscuras, que posiblemente se deben a presencia de metano que puede ser oscurecido, oxidado por la luz ultravioleta del Sol, y algunas zonas más craterizadas, otras menos craterizadas, mostrando también actividad en esta luna principal de Plutón. Y algunas fotos
con características muy interesantes de las lunas más pequeñas, aunque en realidad son tan pequeñas que no se pueden ver detalles, digamos, resaltados, pero son las mejores fotos que tenemos hasta el momento de este conjunto de lunas de Plutón. Entonces, finalmente, Plutón se ha constituido en un planeta que es importante, que muestra fenómenos importantes, que tiene características geográficas y geológicas importantes, tanto que hoy en día se ha usado ese argumento para decir que se debe considerar de nuevo que Plutón se ha considerado no un planeta enano, sino un planeta principal de nuestro sistema solar. Y bueno, eso era en pocos minutos lo que yo quería mostrarles con motivo de los 90 años del descubrimiento de Plutón, que estuvimos celebrándolo ahora en febrero y marzo, pero pues podríamos decir que todo el año 2020 podría ser el año de Plutón. Pues muchas gracias y los invitamos a seguir en contacto con estos episodios de Contágiate de Ciencia y con nuestra asociación, que también está tratando de hacer en estas épocas contenido por medio de las redes virtuales. Bueno, muchas gracias por su atención, muy amables. Finalmente me pidieron el favor de que recomendara un libro. Así es, Walter. ¿Qué tienes para leer? ¿Qué nos recomiendas entonces ya pues, para ir cerrando esta serie? Les recomiendo un libro que yo leí hace muchos años y con el cual empecé a estudiar todos estos temas del sistema solar, que se llama The New Solar System. Yo me imagino que hay nuevas ediciones aún más nuevas que esta y que nos puede sumergir en este campo de nuestro sistema solar, que es realmente fascinante. Plutón solo es un ejemplo, pero hay muchísimos de cuerpos supremamente interesantes dentro de los planetas del sistema solar. Muchísimas gracias. No, muy bien. Pues bien, aquí también les tenemos otro recomendado. Un libro que va también como muy a tono con lo que recomienda Walter, se llama Atlas del Firmamento. Es una guía ilustrada, el autor es Vicente Opí. Atlas del Firmamento, una guía muy bonita con gráficos bastante llamativos, imágenes de diferentes objetos del sistema solar. Tiene inclusive unos mapas, unas cartas celestes que pueden servir para aquellas personas que estén aprendiendo a ubicar cuerpos celestes en la bóveda celeste. Es un libro muy bonito, así que con estos dos libros los dejamos recomendados para que ustedes los lean, los busquen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo, en nuestras cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. También estar muy pendiente de todo el material y de todas las actividades de divulgación en astronomía que hace la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Y bueno, si ustedes tienen comentarios, preguntas, déjenlos en los comentarios de YouTube, déjenlos en las cuentas de Instagram, Twitter, también en Facebook, y seguramente pues Walter Ocampo estará muy pendiente. Nosotros le haremos llegar las inquietudes para que el mismo autor de esta charla las responda. Así que, Walter, mil gracias por acompañarnos en esta sesión de Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Esperamos tenerte pronto con otra charla sobre astronomía. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vale, Walter, que estés muy bien, hasta luego, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias.